Estudiante, muy buenos días, darles la cordial bienvenida e indicarles que el día de hoy vamos a tener la clase sobre Ramón Castilla, un presidente que asume en un momento muy caótico para nuestro país, ¿no? Porque casi 3 años atrás había pasado una serie de presidentes, todos presidentes que se creían con la capacidad de poder gobernar el Perú, pues ellos se habían denominado los mariscales de Ayacucho al haber contribuido en la independencia del Perú y haber participado en la última batalla que finiquitó y concluyó la independencia del Perú, no expulsando definitivamente con la capitulación de Ayacucho el 9 de diciembre de 1824 a los españoles. A partir de ahí, el gobierno del Perú vivió, en verdad, un terrible gobierno a partir de 1827, ¿no? Los primeros presidentes no pudieron completar, salvo Gamarra, su periodo, pues todos querían gobernar en ese entonces. Si uno estaba en el poder, los demás querían darle golpe de Estado. Es más, el segundo gobierno de Gamarra recibió 17 golpes de Estado en menos de un año, ¿no? Levantamientos, rebeliones, y no los dejaban trabajar. Pues lamentablemente la historia conoce esta primera etapa como la etapa del primer militarismo, ¿ya? Y frente a este caos que le pasaba al Perú, mis queridos estudiantes, el Perú, como siempre generoso, en el mundo se descubre la importancia del guano de la isla, de las aves de la isla. Y nosotros los peruanos en Chincha teníamos un rico yacimiento de guano de la isla. Indudablemente era oro en los años de 1850. Es por ello que el Perú empezó a explotar este guano, a vender y definitivamente llegó a tener ingresos económicos. Que estos presidentes, empezando por Ramón Castilla, ¿no? En el primero, segundo gobierno, luego vendría Echenique, ¿ya? No supieron utilizarlo de buena manera y vamos a ver en qué se utilizó este dinero, lo que también a este periodo de la historia se conoce como prosperidad falaz. ¿Qué quiere decir? Porque era una mentira esta prosperidad, era producto de lo que se estaba explotando, el guano, ¿no? Entonces se compraron muchas cosas y vamos a ver en qué se gastó el dinero que bien pudo haber sido para sacar adelante a nuestro país. Pero recordemos que los que gobernaban eran militares, pues, ¿no? Entonces vamos a pasar a la clase del día de hoy, mis queridos estudiantes, para compartir el apogeo republicano en el Perú. Ya luego de tanto caos, de tanta economía, de tanta crisis económicas que habíamos vivido, pues recién nos acabamos de independizar en el año de 1824, el Perú vivió estos años de apogeo. Muy bien. Durante los primeros 50 años de la República, y a manera de introducción, Ramón Castilla fue el gobernante de mayor trascendencia, porque antes de él habían gobernado muchos, pero habían gobernado de manera caótica, ¿no? Recuerden que habíamos tenido la guerra con la Gran Colombia, tuvimos la guerra con la Confederación Peruano-Boliviana, en fin, muchos conflictos teníamos en el Perú que ir resolviendo en nuestra época republicana. Cuando asume Ramón Castilla, este gobierno generó una época de prosperidad aparente. Recuerden que era producto de la explotación del guano. La prosperidad de nuestro país fue posible gracias a la explotación del guano, lo que permitió invertir las ganancias en el pago de deudas internas y externas que nosotros teníamos con España, que teníamos con la Gran Colombia, pues debíamos, porque el que pierde paga, o cuando uno capitula y hace un acuerdo paga, y lamentablemente en la capitulación de Ayacucho nosotros ganamos, pero pagamos como si hubiésemos perdido. En la guerra con la Gran Colombia también pagamos, en la Confederación Peruano-Boliviana pagamos. ¿Ya? Lamentablemente hemos tenido autoridades que no han sabido defender los intereses de nuestro país. Muy bien. Entonces se contrató funcionarios civiles y militares, ¿no? Además de hacerse obras públicas que motivaron el cambio de la sociedad del siglo XIX. Pero todo ello, ¿a costa de qué? A costa de la explotación del guano. Nuevamente, chicos, el bienestar no se sintió en todo el país, cabe decir en las grandes masas indígenas que seguían sufriendo como si estuviesen en la época del virreinato, ¿no? Esto solamente se sintió en un grupo de personas que se beneficiaron de este beneficio que era de todos los peruanos. El primer gobierno de Ramón Castilla
Va del año de 1845 al año de 1851. ¿Ya? Son 6 años de gobierno. Al asumir el gobierno, Ramón Castillo encontró un país desordenado, debido a que a la lucha pues, de estos caudillos, de todos los militares que habían gobernado antes, y a una economía que podía recuperarse gracias a los ingresos por la venta del guano en Europa. O sea, aquí vendíamos el guano en Europa, porque en Europa se había descubierto que este era un elemento muy importante para la agricultura. Por ello, la época de su gobierno inauguró y ha sido denominada la del apogeo o prosperidad falaz. ¿Por qué prosperidad falaz, chicos? Porque mientras que no hubiese esta explotación, no hubiese sido un gran gobierno. Buenos días, Brittany. ¿Ya? ¿Por qué? Porque sostenible es cuando uno hace una industria y sabes que siempre vas a tener un ingreso. Esto era falaz porque era momentáneo. Mientras había guano, estábamos bien. El guano se termina y ya no teníamos una buena economía. Muy bien. Ya que los ingresos obtenidos por la venta del excremento de aves, que es el guano de nuestro litoral, permitió la ejecución de numerosas obras públicas y una relativa calma política. ¿Ya? Entonces ustedes, chicos, deben de saber que esta época se vendió el guano. Deben de saber que el guano, ¿qué cosa es? El excremento de las aves de mar, el pelícano, el alcatraz y todas las aves de mar que habitan en la isla de Chincha. Y que ahí tenían pues ellos centenares y centenares de cúmulo de excremento que se había guardado por años y que era oro puro en ese momento en que el mundo descubría que el guano era importante para fortalecer los terrenos para la agricultura. ¿Ya? Y entonces todo este guano se vendió para que vaya a Europa. Miren, miren todo lo que los cientos y cientos de trabajadores que vinieron incluso de otros países a trabajar y sacar. Esto es guano, chicos, que ha sido acumulado, apiñado años tras años. Y eso era dinero para el Perú. Muy bien. Se le llamó a Ramón Castilla, escuchen, se le llamó el constructor de la República. Este gobierna desde 1845 a 1851, 6 años. Tenía un innato talento práctico de espíritu penetrante para gobernar Ramón Castilla. Aparte que ya conocía, porque había estado apoyando, ¿se acuerda? A Gamarra, había sido un gran asesor de Gamarra, quien lo había apoyado. Él fue quien también venció a Santa Cruz en la batalla de Yauyos. ¿Ya? Muy bien. Entonces, características del gobierno de Ramón Castilla. Se estabilizó institucionalmente el país. Hubo un ordenamiento de la economía, definitivamente, chicos. Si había dinero, se pagaba un orden. El, el país se apaciguó. Cuando hay dinero, se gasta, se invierte, entonces la gente está contenta. El Perú empezó a tener prestigio internacional. El dinero te empodera en el mundo, ¿ya? Y teníamos la seguridad interior, ¿no? Estábamos nosotros dentro de nosotros mismos, ya no había pues esos conflictos que hubo con los otros gobiernos. Algo que debes de saber de esta economía, que se basó solamente en la explotación del guano. Se logró el pago de la deuda externa y parte del pago de la deuda interna. Ley de consolidación de la deuda interna. Mis queridos estudiantes, nosotros ahora seguimos pagando deudas externas. Cada vez que el presidente, ya, para hacer una obra o etcétera, aprobado por el Congreso de la República, va a pedir un préstamo a Estados Unidos de millones y millones de soles para salvaguardar un problema, como por ejemplo ahora en el COVID, ¿no? A todos los peruanos se les entregó bonos de diferente nombre, ¿no? Bonos familiares, el bono universal, etcétera. Mis queridos estudiantes, esto no es gratis. Esto es un préstamo al Perú. Y nosotros en estos próximos años vamos a tener que pagar esa deuda. Y el Perú va a entrar en una crisis muy dura, ¿no? Lo que nosotros no entendemos es que todo lo que recibimos se paga. Nada es gratis, nadie te regala nada. Pero lamentablemente cuando uno a veces no conoce de estas cosas, nos alegramos, ¿ya? Pero al final tenemos que pagar y pagan las generaciones. El Perú está endeudado hasta nuestra quinta generación. Y si nosotros no arreglamos las cosas, no mejoramos, teniendo tanta riqueza nacional como el oro, la plata, el cobre, el hierro, el zinc, el carbón, el gas,
¿no? La forestación, que es la tala de árboles, que se vende también, y seguimos con el guano y todo lo demás que nosotros tenemos como materia prima. Sin embargo, no podemos pagar deudas externas. ¿Y gracias a qué? A que nuestros padres de la patria lamentablemente no saben utilizar bien estos recursos, ¿no? Y nosotros no sabemos elegir buenos gobernantes, también hay que reconocer eso, porque la democracia nos permite elegir a nuestros gobernantes. Entonces, si tenemos un gobernante que mal administra al Estado peruano, entonces nosotros también somos malos votantes y tenemos que aprender a ser mejores ciudadanos, a ser más cautos, ¿ya? Para poder ver quiénes tienen un buen plan de gobierno y qué es lo que se va a hacer y no engañarnos como nos han engañado durante mucho tiempo. Y digo engañado porque a todos, ¿no? Lo que pasa es que cada candidato ingresa y nos promete muchas cosas y nosotros confiamos. Confiamos en Toledo porque se lanzaba como el Pachacute, el indígena que iba a ayudar a los indígenas del Perú. Un hombre preparado que había llegado a Harvard, que tenía un historial, una experiencia en economía increíble. Pensamos que iba a cambiar la economía del país y no lo hizo. Votamos por un Alberto Fujimori que nos prometió tecnología, trabajo y honestidad y fue el gobierno más corrupto que tuvo la historia del Perú. Votamos por un Toledo, por un Ollantumala, pensando que iba a poner la disciplina, porque creemos que cuando se va a salvar al país la disciplina cuenta, el orden porque era militar. Y también nos falló. Votamos por un gringuito que pensamos que, bueno, tenía la experiencia, ¿no? Había sido ministro de Economía en varios gobiernos, etcétera. Y lamentablemente no nos dimos cuenta que ya estaba muy mayor y que ya no tenía, pues, y que sus asesores iban a gobernar. Y al final terminamos con nuestro presidente, ¿no? Que igual, pues, no está haciendo muy buenas políticas de Estado. Lamentablemente no lo está haciendo. Y aprovechando la emergencia que tenemos, estamos endeudándonos cada vez más y eso no es buena política. Y ahí no estoy hablando mal de él como persona, estoy hablando de las formas de gobierno que no son buenas para todos los peruanos, que si bien es cierto puede aplacar un momento el tema del Perú, pero que a la larga lo va a condenar a un arrastre de economía muy triste. Que chicos, que los que podemos pagar. Y nuestra vida, bueno, ni se va a sentir en nosotros el que la economía del país cambie. Es en ello los que se va a sentir, ¿no? En las grandes mayorías se va a sentir la economía y la crisis económica, que es lo peor, porque son ellos los que necesitan mejorar educación, salud, calidad de vida, ¿no? Muy bien, chicos. Entonces, en ese entonces de la historia, igual, ¿no? El guano les dio a ellos dinero y con ellos se pagó la deuda externa, la deuda que se debía de muchas guerras. Es increíble, ¿no? Ese dinero que pudo haber servido para rebosar al Perú, para que el indígena desde los 3.600 metros sobre el nivel del mar y el amazónico, que también son ciudadanos peruanos, puedan sentir este bienestar, no lo sintieron, porque se pagó deudas. Se logró la migración de muchos chinitos llegaron al Perú para trabajar en las grandes haciendas que tenía el Perú y la extracción del guano. ¿Mm? Castilla inició la creación de ferrocarriles en el Perú. En 1851 inauguró un ferrocarril que unía Lima y Callao, era el segundo ferrocarril de Sudamérica. Y en ese momento nos empoderábamos del mundo. El mundo nos empezaba a mirar con buenos ojos otra vez, ¿no? El Perú rico otra vez. El sistema de consignaciones, ¿cómo se vendía este guano? ¿Ya? Formato de contrato por la que el Estado era propietario del guano de las islas y el consignatario era la otra persona, era un agente vendedor del guano. Este es un agente vendedor que le compraba al Estado y este a su vez se lo vendía pues a Europa. Era un intermediario, chicos, ¿no? Muy bien. Este intermediario, ¿ya? Compraba el guano al Perú y lo vendía en Europa. Los consignatarios, así que se conocían a ellos, invertían en las distintas fases de explotación del guano, porque hay fases para explotar el guano. Primero extraer el guano, como ustedes han podido ver, chicos, era como tierra que estaba muy pegada y había que pulverizarla, hacerla suave y luego llenarla pues en sacos, no era fácil. Recuerden que años tras años estas aves habían vivido ahí y habían ido haciendo como sedimentos. Muy bien, pago a los trabajadores, cientos y cientos, miles de trabajadores trabajaban ahí haciendo ese trabajo.
El suministro de herramientas, no vas a sacar esta tierra que está compactada, este guano que está compactado, no lo vas a sacar con la mano, tienes que utilizar unas palas. Suministro de herramientas, transportes, que no todos vivían en la isla de Chincha, chicos. Había que llevarlos hasta la ciudad, había que llevarlo, el transporte, la administración, los depósitos donde se guardaban las cosas, representantes de venta en los países compradores de guano. O sea, Una ¿sí? pregunta. ¿Aún ¿Sí? tenemos guano o ya no? Nosotros aún tenemos guanos, chicos. En la isla de Chincha nosotros tenemos guano. Y nosotros aún seguimos exportando guano y también para el mercado nacional. ¿Ya? Pero no tenemos como lo teníamos antes, pues. Lo que pasa es que ahora tenemos guano lo que se produce al año. Pero cuando se descubre el boom, nunca habíamos sacado guano. Entonces ese guano estaba compactado. Era como que se había almacenado durante años y años y años. Entonces teníamos un montón de guano. Nuestra isla era virgen. Por eso que vivimos un boom del guano. ¿Ya? Entonces, todos estos gastos que ocasionaba el extraer el guano, lo pagaban pues estos consignatarios, que así se llamaban. Eran intermediarios, que invertían su dinero, pues definitivamente, ¿no? Le decían, señores, te voy a dar de todo, voy a pagar a tu gente todo, ¿no? Para que tú me vendas el guano o me pagarás un porcentaje. Había un porcentaje que se llevaban ellos por ese trabajo que hacían. Y por, indudablemente, unirlos a los compradores de Europa. Por todos estos gastos, el Estado peruano le reconocía un interés, además de los gastos de venta del 12% a los consignatarios. Claro, porque era un trabajo, nadie trabaja de gratis, todo estaba bien. El 12% cuando vendía el guano, pues, ¿no? El régimen de las consignaciones desde 1849 a 1869 lo inició la Casa Gibbs. La Casa Gibbs era como un empresario que tenía el nombre, ya que consignaba al Perú, le daba dinero para pagar obreros y todo lo que se requiriera para poder extraer el guano, que se convirtió no solo en el mayor agente en Inglaterra, sino en uno de los más grandes proveedores de fondos para el Tesoro Público del Perú. Este sistema consistía en que el Estado conservaba la propiedad sobre el recurso, cabe decir, la isla de Chincha. El consignatario aportaba su capital para la explotación. Nuevamente, el consignatario daba el capital para el pago de obreros, para las maquinarias que se utilizaban, para los pasajes, las comidas, etcétera, etcétera, ¿no? Y también aportaba su capital para la explotación y la venta. Los contratos eran firmados por el Estado y podían ser prorrogables, ¿ya? Y así esta casa Gibbs pues ganó mucho dinero, pero era la única forma, pues porque el Estado cómo iba a vender si no tenía dinero en ese entonces para invertir. Muy bien, en el año de 1851 termina el periodo de Ramón Castilla e ingresa el presidente José Rufino Echenique. En ese entonces, chicos, también había elecciones. Ramón Castilla, primero el Congreso le da la oportunidad de ser presidente como presidente provisional, momentáneamente quiere decir, el provisional. Y posteriormente él gana las elecciones y llega a ser presidente por 6 años. Luego entra nuevamente elecciones y no gana Ramón Castilla, gana José Rufino Echenique, quien continúa el mandato pues después de Ramón Castilla. José Rufino llega a la presidencia de la República con el apoyo de Ramón Castilla. Su periodo de gobierno se caracterizó por una agitación política. Si con Ramón Castilla el gobierno era tranquilo, aquí se empezó a agitar. Vamos a ver por qué. Antecedentes. En las elecciones convocadas al término del periodo de Ramón Castilla, se presentaron 7 candidatos. Todos querían ser presidente del Perú ahora, porque el Perú era rico, ¿ya? Siendo los principales Domingo Elías, el general San Román, el general Vivanco y Echenique, que a pesar de haber recibido acusaciones, ganó las elecciones con el apoyo de Castilla, ¿ya? Pero igual, todos eran militares, chicos, ¿ah? Todos los que nos han gobernado al inicio de la República eran militares, ¿ya? Por eso que vivimos un caos. No estaban preparados, pues, para liderar la presidencia del Perú. Principales obras de José Rufino Echenique. Miren ahora, y que no les dé rabia. Firmó el Tratado Herrera da Ponte Ribeiro con el Brasil. Así era nuestro territorio, mis queridos alumnos. Miren, miren, alumnas, así. Toda esta parte verdecita, así era nuestro territorio.
No era así como lo vemos ahora. Claro que está bonito, pero así no era, era así. ¿Ya? ¿Y qué hizo este presidente para no pelearse de buena gente, porque no quería tener problemas con nadie? Le concedió estos territorios a Brasil. Y nosotros perdimos esta parte grande, 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 grande de la Amazonía. Tanto aquí como acá. Esta parte verdecita la perdimos. ¿Ya? Y Concediendo territorios amazónicos al Brasil, además de libre comercio por el Amazonas. Porque a veces los presidentes no tienen la capacidad de poder administrar el bien, que es el patrimonio de todos los peruanos. Ellos se creen en la facultad de ellos decidir por voluntad propia. Y como son presidentes y nosotros le damos la facultad con nuestro voto, ellos lo pueden hacer. Y se hizo, chicos, y nosotros Nosotros hemos perdimos. sido un país grande ¿Sí? y no nos hubiesen quitado nada. Éramos, chicos, recuerden, en la época del también incanato. si no hubiésemos regalado nada. Ay, para que vean cómo Sí. vamos perdiendo. Miren, en la época del incanato, ¿nosotros qué fuimos? Por buenos, mis. Fuimos grandes, 5 países juntos. Fuimos parte de Chile, el oeste de Argentina, fuimos todo Ecuador, llegamos hasta Venezuela, hasta Colombia, no, hasta Colombia hemos llegado, parte de Colombia, ya todo Ecuador, Perú y Bolivia. Miren, y en la parte de, cuando empiezan a llegar, se hacen los tratados, el tratado de Herrera da Ponte Ribeiro, y perdimos todo eso que ustedes ven ahí. ¿Qué más hizo este presidente? Y recuerden el nombre del presidente, José Rufino Echenique. Muy bien. Concedió territorios amazónicos al Brasil, además de libre comercio por el Amazonas. Le permitió comercializar. ¿Cuál fue sus intereses, chicos? De verdad que no lo sé. ¿Ya? Pero él repartió como Pedro por su casa, como si fuese de ellos. Impulsa la inmigración de alemanes. ¿Se acuerdan que Ramón Castilla impulsó la inmigración de chinitos colíes que iban a trabajar en el guano, pues extrayendo y en las haciendas, sembrando verduras? Así llegaron los chinitos, chicos, acá al Perú, a sembrar verduras en las haciendas, en las chacras, en los campos de agricultura y otros también a extraer el guano. Y con este gobierno de Echenique, ya, impulsa la inmigración de alemanes, austriacos, irlandeses y españoles. Así que medio mundo venía al Perú a trabajar. Defendió la soberanía peruana a reivindicar para el Perú la propiedad de la isla Lobos, que eran pretendidas por accionistas de ingleses y norteamericanos. La isla Lobos es una isla que está en Paracas, y este sí la defendió porque los ingleses y los norteamericanos querían. Pues todo el mundo ha querido al Perú, chicos, porque el Perú es rico, es más, todo el mundo lo sigue queriendo. Y va a llegar un día en que vamos a tener la guerra, pero ya no por el petróleo, ni por el gas, ni por los minerales, ni por el oro, ni por la plata, que No va por las tierras, a llegar un momento en que la guerra va a ser, ¿por qué, Brittany? por las tierras peruanas. Por las tierras peruanas que son muy buenas en agricultura y por qué más. Somos el ombligo del mundo. Eso significa que si en algún lugar va a haber agua, cuando en el mundo ya no haya, va a ser en el Perú. El último recinto donde va a haber agua va a ser en el Perú. Y el agua se va a convertir en oro para la vida de las personas. Y nosotros somos tan afortunados que tenemos yacimiento de agua, gracias a la cordillera de los Andes que nos ha regalado Diosito, que atraviesa de sur a norte, ¿no? Porque los hielos nadie los domina, los casquetes polares nadie los domina. Simplemente existen y mientras que existan los nevados, existirá agua. Otros países no tienen una cordillera como la nuestra. Chile tiene una parte, Argentina tiene una parte, Ecuador tiene un cachito. Nosotros tenemos todo el país como un regalo de Dios, de sur a norte o de norte a sur, como quieras decirlo, porque es una línea que atraviesa todo el país como si fuese un pan que Dios nos ha regalado. Y producto de ello tenemos abundante agua, tanto para las costas como para el oeste, como para el este. ¿Mm? Entonces el último lugar donde va a haber agua va a ser aquí en el Perú. Y la guerra será, como tú dices, por la agricultura, porque cómo te alimentas y por el agua. Muy bien, chicos. Ese será el oro, que ahora no lo sabemos todavía ver. En el aspecto nacional, Echenique promulgó el Código Civil y Comercial para el comercio, ¿no? Porque recuerden que ya empezamos a comercializar ya. Construyó el ferrocarril Tacna-Arica. Ramón Castilla construyó el ferrocarril Lima-Callao.
acuérdense, que era el segundo ferrocarril de Sudamérica. Todos los países eran pobres, pues chicos, recién estaban saliendo, ya a flote. Y este presidente construyó el ferrocarril Tacna-Arica, Tacna-Chile, ¿ya? Era muy importante este ferrocarril. Adquirió para la Marina peruana la fragata Purímac, las goletas Tumbes y Loa y el vapor Ucayali, embarcaciones por si hubiese una guerra para defender en mar. Y nos sirvió, porque Loa participó en la guerra con Chile. ¿Ya? Muy bien. Revolución liberal de Ramón Castilla. ¿Ya? Causa, mal manejo de la consolidación de la deuda externa. ¿Ya? No supo manejar la deuda externa Ramón Castilla, pagó por pagar. Abolición del tributo indígena, abolió, ¿qué va a decir? ¿Se acuerdan que San Martín, cuando entró como protector, dijo el indígena ya no va a pagar tributo? ¿No? Pero ni bien entró José de la Mar, dijo otra vez que paguen tributo, ¿cómo vamos a pagar la administración pública? Y los indígenas empezaron a pagar. Gracias a esta época de dinero, de ingresos que hubo en el Perú, también Ramón Castilla dijo que ya no se paguen los tributos a los indígenas. Fue muy bueno, porque volvió a hacer lo que hizo San Martín. Y abolió la esclavitud. ¿Qué hizo Simón Bolívar? ¿Escuchan? Bueno, chicos, al igual que ustedes, disculpen, las personas humildes también tienen que trabajar, ¿no? Y vienen, y ahora como ya no hay mercados, porque, bueno, el Perú está pasando este caos, vienen pues a buscar, ¿no? Cosas a los pueblos, y a veces la bulla nos incomoda, pero no nos debería incomodar, porque entendemos que son personas humildes que tienen que trabajar. Muy bien, chicos. Ahora sí estamos más tranquilos, volvemos, ¿ya? ¿Qué hizo? Dos cosas grandes que hizo Ramón Castilla, que fueron revoluciones liberales. Abolió el tributo indígena, dijo a los indígenas que ya no paguen tributos, porque estaban viviendo una época de economía muy buena, y se abolía la esclavitud. ¿Se acuerdan qué hizo San Martín? San Martín dijo que todos los que nacieran de vientre, o sea, si una mamá estaba embarazada y daba a luz el 29 de julio, ese negrito era libre, porque la mamá era una negra africana, pues recuerden, ¿no? Y entonces el niño negro era libre, así dijo San Martín. Pero no libertó a los negros, que era lo que los negros querían, la libertad, porque ningún ser humano puede estar esclavo, chicos. Por favor, nadie, ni el indígena, ni el negro, ni nadie puede ser esclavo de otro. Muy bien. Y Ramón Castilla libertó a todos los negros, pues, ¿no? Estamos hablando de 1854, cuando gobernó San Martín en 1822. O sea que había mucha gente morena, negra, que estaba pues esclava, y él liberó a todos los esclavos negros. Gracias a Dios, a partir de ahí, todos los hombres en el Perú fueron libres, ¿no? Por lo menos ya no eran esclavos, ya no dependían pues su vida, en verdad sí fue una gran obra que se hizo para que la gente pudiera vivir feliz, chicos, porque el hombre para ser feliz tiene que ser libre, ¿ya? Y recuerden que nosotros, por nuestra sangre, corre raza africana, raza afro, raza asiática, raza española, raza incaria. Somos una mezcla de todos, chicos, ¿ya? Hay que ser respetuosos de todas las razas que emigraron a nuestro país, porque de una u otra manera han contribuido a ser el sancochado de razas que somos nosotros, y que como no tenemos un nombre para nuestra mixtura de razas, nos han llamado los cholos del Perú. Muy bien, chicos. El 10 de diciembre, Castilla inicia su marcha sobre la costa. O sea, iba a atacar Echenique. Se preparó para defender su mandato y, contando con el apoyo de Miguel Grau y Lizardo Montero, atacó las posiciones rebeldes, pero al producirse la batalla de La Palma, Echenique fue derrotado y Castilla ingresó como triunfador a Lima. Castilla tuvo el apoyo de Miguel Grau Seminario, el que más tarde muere en una de las grandes batallas por defender el Perú en la Guerra del Pacífico. Miguel Grau Seminario, ¿no? ¿Por qué? Porque algo había hecho, pues, ¿cómo se llama? Este presidente, José Rufino Echenique, ¿ya? Él había pagado las deudas de una manera indebida. Entonces, Ramón Castilla simple y llanamente le da un golpe de Estado. Y él nuevamente entra triunfante, y aquí vamos a hablar la próxima clase del segundo gobierno de Ramón Castilla. Muy bien, chicos, hasta acá ha sido la clase del día de hoy. Ahora vamos a ver las fichas
para poder trabajar. Seguramente que ustedes me van a responder muy rápidamente, ¿ya? ¿Cómo se le llamó a Ramón Castilla? ¿Se acuerdan? De la República. ¿Cómo se le llamó? El constructor de la República. Muy bien, Carlos, el constructor de la República. Así se le llamó a Ramón Castilla. ¿Cómo se le denominó al gobierno de Ramón Castilla? Apogeo o prosperidad falaz. Muy bien, apogeo o prosperidad falaz. Muy bien, chicos. Ramón Castilla inauguró un ferrocarril que unía Lima y Callao. Lima y Callao. Qué bueno, chicos. ¿Ven cómo estamos aprendiendo nosotros? A ver los demás, el constructor de la República, ¿no? Porque su gobierno vino invadido de una gran economía, ¿no? Pero producto de qué? Del guano. Muy bien. El gobierno de Ramón Castilla logró la migración de ¿quiénes? ¿Quiénes llegaron al Chinos Perú? colíes. De los Chinos chinos colíes. colíes. Muy bien. De los chinos colíes. Muy bien. ¿En qué batalla fue derrotado Echenique? En la Batalla de La batalla Palma. En la batalla de La Palma. Muy bien. ¿Quién derrotó a Echenique? E inicia su segundo periodo de gobierno. Castilla. Ramón Castilla, ¿con apoyo de quién? No sé. Del que fue considerado un héroe del mar, a quien hay canciones, a quien hay poemas. Miguel Grau. Claro, Miguel Grau, caballero de los mares, del Huáscar, gran capitán. Tus hazañas se contarán por todos nuestros hogares. ¿Ah? Poemas que se han dedicado a nuestro héroe Miguel Grau. Muy bien. ¿Qué propiedad peruana era pretendida por los ingleses y norteamericanos? La Isla isla. Lobos. La isla de Lobos. ¿Se dan cuenta? Miren, qué bueno, chicos. Qué bueno, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué el gobierno de Ramón Castilla tuvo Sí, mucho dinero? Miss, Sí, disculpe de interrumpirla. ¿Puede subir un poquito más? Es a que ver, lo paso muy rápido. allá no hay problema ya. Ahí, ahí. Sí, Miss, ahí. Y ahí, escúchenme, a ver, ¿por qué se conoce ese gobierno? ¿Por qué Ramón Castilla tuvo dinero a diferencia de otros presidentes? Gracias a la explotación de qué? Del guano. Del guano de la isla. ¿Mm? Y como decía Brittany, profesora, ¿y todavía seguimos teniendo? Sí, seguimos teniendo. Pero anteriormente habíamos acumulado pues guano de tantos años y por eso tuvimos mucho en una parte de la historia. Pero el guano, chicos, es muy caro. ¿Ya? En el campo, ese guano es buenísimo, porque usted le echa guano al campo y al año las plantas crecen enorme. Es como tomar vitaminas, pues, ¿no? Para las plantas. Entonces es muy bueno para el sembrío, da muy buen algodón, muy buen pepino, de todo. Muy